Hola, buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando lo que es el fundamento de la ciencia específicamente con el tema de la materia. Fíjense que el objetivo es explicarles la clasificación y la composición de la materia, así como su importancia en nuestro entorno. Entonces, comencemos. Cuando hablamos de materia, hablamos de todo aquello que tiene una masa y un volumen. Es todo lo que nos rodea, es ese aire, el que respiramos, hasta los objetos que tocamos están compuestos de materia. Obviamente, la unidad de medida para la materia es el kilogramo y obviamente para pesarlo se utiliza una balanza para especificar o calcular cuánto es el peso o kilogramo que puede estar presentando esta unidad de medida, en especial en la ciencia y en la industria. Por otra parte, las materias están compuestas de ciertas propiedades o tienen unas propiedades específicas, llámese calor, flexibilidad, densidad, brillo. Pero ¿qué hacemos o qué sucede? ¿No? El calor, podemos estar hablando que es esa capacidad que puede tener la materia en transferir la energía eléctrica. Cuando hablamos de la flexibilidad, es esa habilidad del material en poderse deformarse sin romperse. Un ejemplo, estamos hablando de unas tuberías de cobre, cuando de repente se doblan o se le dan forma para agregar los espirales por un sistema de refrigeración. En la densidad estamos hablando en la resistencia entre esa masa y el volumen que nos va a ayudar a identificar sustancias. Aparte, estamos hablando de ese brillo de la capacidad o la composición que tiene la superficie para reflejar la luz. Tenemos también otras propiedades, que es la dureza, que es esa resistencia de un material a ser rayado o deformado, y la transparencia, la capacidad que puede permitir el paso de luz a través de este material. Todas estas propiedades estamos haciendo mención de que esas propiedades específicas, pero cuando hablamos de propiedades generales, estamos hablando de esa característica que aplica en toda materia, como la masa o el volumen y la inercia. ¿Chévere? Por otro lado, estas se clasifican en mezclas heterogéneas o mezclas homogéneas, es decir, las que componen o son visibles esos componentes porque se pueden separar. Ejemplo, una ensalada, que se ven los ingredientes, se pueden separar muy fácilmente, como las homogéneas, que son esas combinaciones uniformes. Ejemplo, una salmuera, donde tú no puedes distinguir cuáles son estos componentes que incluyen esta mezcla. Aparte, hablamos de estas sustancias puras, es decir, el elemento de la sustancia que puede descomponerse en otros más simples. Ejemplo, el oxígeno o otros compuestos formados por dos o más elementos químicos proporcionados en su característica. Ejemplo, el agua. Estamos hablando que son un átomo del hidrógeno, dos de oxígeno. ¿Sí? Por otra parte, las materias se pueden categorizar en orgánicos e inorgánicos. Cuando hablamos de orgánicos, son todos los productos, las materias que contienen carbono y suelen ser más complejos. Por ejemplo, carbohidratos, lípidos y proteínas. A cambio, estos inorgánicos no contienen carbono o no tienen estructura simple, es decir, sales minerales. Son estas dos categorías que podemos estar manejando. Sin embargo, es nombrar de que estas fórmulas o dentro de los materiales orgánicos pueden estar específicamente formulados o acomodados según esa composición de la sustancia. Por ejemplo, los lípidos, que son compuestos que almacenan energía, o las proteínas, que forman aminoácidos esenciales para la vida, o los polímeros, que son moléculas grandes formadas por la repetición de una unidad más pequeña. ¿Ok? Por otro lado, ¿cómo es esa estructura? ¿No? ¿Cómo está estructurada la materia? Sabemos que la materia está estructurada por átomos, iones y moléculas. Es decir, estos átomos que están compuestos por protones, neutrones o electrones. Los iones, estamos hablando que son estos átomos que se han ganado o han perdido electrones y han ido adquiriendo o se han ido cargando eléctricamente. Y las moléculas, que es esta combinación de dos o más átomos unidos por un enlace químico. Es importante mencionar que la carga eléctrica, en este caso de los iones, puede ser positiva, producto a los cationes, o negativa, producto a los aniones, lo que incluye unas propiedades químicas dentro de esta clasificación.
Otro de los tipos de la clasificación es por la agregación, es decir, el estado físico o el estado en que se encuentre la sustancia, es decir, pueden ser gaseoso, puede ser sólido o puede ser líquido. Es de acotar que obviamente la importancia de estas materias, de la materia en la vida diaria, es fundamental para entender estos fenómenos naturales, estos procesos biológicos, la química y los alimentos. Y en la industria, y la clasificación, entre la industria se clasifica y compresión de la materia es esencial para fabricar ciertos productos de alimentos o tecnología. Con esto podemos resumir o hacer un cierre en que materia es un concepto clave para la ciencia y que nos ayuda a entender el mundo. Sus propiedades, clasificación, composición son esenciales para diversas disciplinas y poder mejorar nuestra calidad de vida o atender de manera más oportuna aquellas necesidades que pueden surgir. Hasta luego, saludos.